Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por acudir de nuevo a esta convocatoria. Como saben, hoy hemos mantenido una nueva reunión del Comité de Seguimiento del COVID-19, donde hemos analizado la situación epidemiológica de la región con el estudio de los casos confirmados en estos últimos días. Estamos atravesando, como ya manifesté el pasado sábado, un momento crucial en la lucha contra la pandemia. Un momento en el que la población ha de ser consciente de la importancia que tienen las medidas que siempre repetimos: distancia social, correcto uso de la mascarilla y cumplimiento estricto de la cuarentena o del aislamiento si la persona cree que puede haber tenido COVID o si ha tenido contacto con algún positivo. Como he mencionado en otras ocasiones, debemos adoptar diferentes medidas en función del brote, de su velocidad de propagación y de si existe transmisión comunitaria sin cadenas de contagio establecidas. Además, debemos combatir la actitud inadmisible de algunas personas, pocas, que nos ponen en peligro a todos. Hemos visto este fin de semana cierta laxitud por parte de algunas personas a la hora de mantener las medidas de seguridad y el lamentable ejemplo de algunos locales de ocio nocturno. La situación epidemiológica a día de hoy es preocupante por el inicio de transmisión comunitaria entre un sector de la población que ya está afectando a otros sectores. Me estoy refiriendo al brote relacionado con el vuelo procedente de Bolivia. El número de casos positivos asciende ya a 105, de los que 40 están relacionados con la zona de ocio de las Atalayas y que a partir de ahora los analizaremos como un nuevo brote. Además de estos brotes, el Servicio de Epidemiología ha detectado otro originado en el local de ocio nocturno clausurado el pasado sábado en Totana, que cuenta ya con 3 positivos, y otro brote originado tras detectarse un positivo en un paciente del Hospital Lorenzo Guirao de Cieza, que cuenta ya con 6 positivos, además del paciente, un visitante del mismo y 4 trabajadores del hospital. Analizados los datos de la evolución de la pandemia en la región, que a continuación les detallaré y que hoy vienen a confirmar un día más el ascenso de la curva epidémica, el Comité de Seguimiento del COVID-19 ha determinado establecer nuevas medidas para frenar la propagación del virus. Estas medidas se irán revisando en función de la situación epidemiológica. En primer lugar, el Comité ha establecido la prohibición del ocio nocturno en el interior de los locales. Solo se permitirá en terrazas y en zonas de exterior, sentados y guardando las distancias de seguridad. Nos jugamos mucho y debemos adoptar esta medida para prevenir nuevos brotes. En segundo lugar, vamos a establecer la limitación del número de personas en reuniones de todo tipo a 15 personas. Además, como medida preventiva, se cerrarán los centros de día de Totana y Cieza y se restringirán las visitas a familiares en las residencias de Murcia, Totana y Cieza. Se trata de medidas que, como digo, se irán revisando y evaluando para comprobar su efectividad. La situación que nos confirma el Servicio de Epidemiología de la región de Murcia de ayer a las 24 horas era la siguiente. El número de afectados total desde el inicio del brote de la pandemia ascendía a 3.570 personas, de las que 1.870 han sido acreditadas mediante PCR. El número de casos activos asciende a 158 personas. 20 se encuentran ingresadas en centros hospitalarios y una de ellas en cuidados intensivos. Y el resto, 138 personas en aislamiento domiciliario. Sigue creciendo el número de pruebas realizadas, en concreto 79.203 pruebas PCR. Y termino mi intervención haciendo de nuevo un llamamiento a toda la sociedad para pedir una vez más responsabilidad y disciplina social. Quiero recordar que es primordial no acudir a un centro de salud ni a un hospital si se tienen síntomas o sospecha de tener la infección, y en este caso hay que solicitar cita al centro de salud vía telefónica o telemática. Quiero recordar también que aquellas personas que han estado este mes en los locales de ocio de las Atalayas o en el de Totana clausurado han de permanecer en cuarentena y pedir cita COVID por el portal del paciente o vía telefónica. Lo hemos hecho muy bien durante los peores días de la pandemia y hemos demostrado estar a la altura del inmenso reto que se nos presentaba. Hagamos un esfuerzo más para no desandar todo el camino con el gran sacrificio de lo que hemos andado ya. La corresponsabilidad es la llave para abrir la puerta de esta pandemia y, como siempre hemos dicho, en esto vamos todos juntos. Ahora depende de todos nosotros juntos. Muchas gracias y ahora estoy a su disposición para las preguntas que puedan hacer.
Buenos días. Damos paso a las preguntas, en primer lugar, de Popular TV. Las va a hacer Rocío Sánchez. Hola, buenos días. Mi pregunta es, en caso de que los casos siguieran aumentando y siguieran aumentando por los casos positivos, ¿cuál sería la siguiente medida y a partir de qué datos se llevaría a cabo? Bueno, yo creo que hay que ir, como siempre hemos dicho, paso a paso. Entonces, esto no solamente depende del número de casos, sino de la velocidad y siempre hemos comentado del terreno si tuviéramos que tomar algún tipo de medida de confinamiento restringida a una zona o un local o incluso a un edificio, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que ir avanzando paso a paso según cómo vayamos viendo los acontecimientos, tomaremos las medidas que sean oportunas, teniendo en cuenta que las medidas que tomamos en marcha, la semana pasada, como saben, pusimos la mascarilla obligatoria, hasta dentro de 14 días no veremos la efectividad de esa acción. Y ahora lo mismo, tomamos medidas sobre el ocio nocturno porque es un momento que ha demostrado que es una de las actividades que más peligro está teniendo a nivel local y a nivel nacional. Y esto hasta dentro de 14 días no podremos saber exactamente el impacto que está teniendo en la región de Murcia. Con lo cual, tenemos que ir paso a paso y tomaremos medidas según vayamos avanzando. A continuación, María José Jiménez, de Radio Nacional de España. Buenos días. Quería saber exactamente a qué responde la restricción de visitas en residencias. Sabemos que es un grupo vulnerable, pero si ha sido algún motivo en concreto por el que se restringen esas visitas. Y en cuanto a la situación en Cieza, se ha reabierto ya el hospital. Había, creo, una planta, se cerró a raíz de ese caso, ese positivo. Más o menos, ¿cuál es la situación ahí en Cieza? Por ahora no hay ningún caso en una residencia, pero sin duda es un sitio de muchísima vulnerabilidad en las personas y pensamos que es una medida preventiva. Hay transmisión en esas zonas, por lo tanto creo que hay que proteger a la persona mayor. Por eso es una actitud y una medida preventiva. Respecto a Cieza, bueno, sé que esta semana se iba a empezar a normalizar en principio la actividad en el hospital. Las guardias este fin de semana las asumió el área 1, el área de la Risaca fue la que asumió las guardias, pero yo creo que a partir de esta semana se empezará a tener ya cierta actividad, aun cuando efectivamente toda esa zona quedó... de todas maneras hay 2 preventivistas que están en el hospital, que son los que ahora mismo están dirigiendo toda la actitud preventiva en ese hospital y de salud pública. A continuación, David Gómez, del diario La Verdad. Buenos días, consejero. Mi pregunta es si tienen pensamiento de aumentar la plantilla de rastreadores, ¿no?, de contactos para hacer más fácil este seguimiento de la transmisión. Gracias. Bueno, como saben, se aumentó ya la plantilla y, de hecho, están incorporando de manera progresiva a Salud Pública rastreadores específicamente para ello. Pero quiero recordar que ahora mismo tenemos ya activa toda la atención primaria. Es decir, en cada uno de los centros de salud, ahora mismo, dependiendo del nivel que tienen de alerta o prealerta, ya hay equipos que están rastreando todos los casos sospechosos o los casos estrechos que hay. Con lo cual, le vengo a decir que tenemos 85 centros de salud con 85 médicos y 85 enfermeros ahora mismo que ya están como rastreadores. Y según los niveles que haya de afectación en las determinadas áreas, el centro de salud se irá incorporando todos a rastrear en un momento determinado si fuera necesario. Es decir, todo el equipo de atención primaria ahora mismo está actuando potencialmente como rastreadores si fuera necesario, ¿no? Jorge Sánchez, del diario La Opinión. Buenos días, consejero. Nos ha llegado la reacción que hay un caso positivo en el Reina Sofía que ha estado en contacto con hasta 12 miembros del personal sanitario y que desde Medicina Preventiva pues solo le han hecho la PCR a 2 y el resto del personal sigue trabajando con normalidad. ¿Nos puede confirmar este extremo? Ahora mismo esa información tan detallada no la tengo. Pero en cualquier caso, nosotros actuamos según nos van diciendo ahora mismo nuestros técnicos de salud pública y son los que dicen, y nuestros sanitarios son los que dicen quiénes son contactos estrechos y quiénes no son. Es decir, no toda persona, en definitiva, que en un momento determinado sea positiva, si ha tenido un contacto que no se considera estrecho, hay que indicarle cuarentena o realización de PCR. Las indicaciones están claras por salud pública y son los que establecen quién es contacto estrecho y quién tiene que hacer cuarentena, ¿no? Pero ahora mismo no sabría decirle exactamente qué es lo que no tengo conocimiento de ese tema de Reina Sofía. José Alfonso Pérez, de Televisión Española, también le va a formular una pregunta. Consejero, buenos días. He entendido que se limita
en 15 personas, cualquier tipo de reunión, sea ámbito familiar, profesional y desde otra óptica privado o público, es 15 personas. Efectivamente. Saben que el riesgo que tenemos es el riesgo de las aglomeraciones y ahora mismo lo teníamos en 30 personas y ahora mismo hay que reducir porque indudablemente es mucho mejor si hay un contagio, que haya contagiado a 15 personas que podamos controlar que no hayan aglomeraciones, que ahora mismo es una de las mayores debilidades que tenemos, ¿no? Susana Azparren, de Onda Regional de Murcia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo quería saber si los locales que no tengan terraza o espacio al aire libre, entonces tienen que cerrar las puertas, los locales de ocio nocturno, los que no tengan esa terraza o ese espacio al aire libre. Y luego quería también si nos podría decir el perfil de los nuevos casos positivos. ¿Son todo gente joven, una franja de edad concreta? ¿Hay gente mayor o en este caso no? Bueno, la verdad es que los locales que no tengan terrazas y que sean de ocio nocturno indudablemente tienen que cerrar. O se reconvierten en un local tipo cafetería como tal o tienen que cerrar. Respecto a las edades, al principio, creo que se lo comenté hace una semana más o menos, las edades, por el brote, por las características de la población que está afectando, está entre 20 y 40 años la población fundamental. Lo que ocurre es que como ya hay casos de contagios secundarios, estamos teniendo desde bebés contagiados por madre o los abuelos hasta personas mayores, que es lo que más nos preocupa, evidentemente. Entonces, ya hay casos de personas mayores que están contagiadas en segundo o tercer eslabón de esas cadenas que se van produciendo de contagio, que es lo que nos empieza a preocupar. Es verdad que las personas jóvenes, en principio, el pronóstico es bueno, pero está claro que suponen un riesgo para toda la población, ¿no? Y para toda la sociedad. Damos paso ahora a las preguntas que van a entrar por videollamada. En primer lugar, Ruth, de la cadena SER. Hola, buenos días, consejero. Hola, Ruth. A mí me gustaría saber si están teniendo muchos problemas para localizar a las personas que acudieron a esos locales de ocio nocturno de Murcia y de Totana. Y bueno, y por eso han tomado esa decisión que afecta a los locales de ocio nocturno. Gracias. Es que no te he entendido muy bien la primera parte de tu pregunta. Era si estamos... Teniendo muchos problemas para localizar Sí, a todas vale. esas personas a las que ustedes han hecho un llamamiento para que acudan durante el último mes, los que hayan acudido para hacerse la prueba PCR. Quería saber si estaba respondiendo esa población y se cree que se va a poder atajar bien esos brotes. En esta reunión de esta mañana precisamente han comentado que hasta 900 personas que en principio han ido a estos locales este fin de semana han acudido al centro de salud este fin de semana para hacerse PCR. El tema es que son sitios complejos a la hora de saber qué personas han ido, porque hay personas que van de sitio en sitio. Evidentemente es una debilidad muy grande la que tenemos con estos locales, porque llega muchísima gente y además que se traslada de un sitio a otro. Pero más o menos como dimos oportunidad, los centros de salud, como saben, este fin de semana estaban abiertos precisamente para ir testando a las personas que pidieran cita en este sentido. Se han hecho más de 900 pruebas específicamente en personas que han acudido a estos centros este fin de semana. Y para finalizar, Virginia Abadillo, de la agencia EFE. Hola, buenos días, consejero. Hola. Mi pregunta es sobre el cumplimiento de las cuarentenas que les preocupaban especialmente estos últimos días. Ahora que se ha puesto en vigor ese decreto sancionador, quería saber si han comenzado ya a poner algún tipo de sanción por este motivo y, bueno, si han detectado un mayor cumplimiento y también con respecto al uso de la mascarilla, si ha habido ya sanciones en este sentido. Muchas gracias. Bueno, sé que la policía local está actuando en muchos municipios de la región. Todavía no han llegado esas denuncias a la Dirección General de Salud Pública, pero sin duda llegarán porque los mismos alcaldes nos han dicho que se han abierto denuncias contra personas que no llevan la mascarilla. Con locales exactamente no lo sé. No sé si se ha abierto ya alguna denuncia específica por algún local en el marco del decreto que salió la semana pasada. Sí te digo que el tema de la cuarentena es verdad que lo detectamos la semana pasada, lo hemos detectado siempre, que tenemos dificultad para que la gente entienda el significado de una cuarentena. Y ahora mismo es muy importante que una persona que haya sido contacto de una persona positiva, se haga o no se haga la PCR, salga como salga, si el sistema sanitario le dice que tiene que hacer cuarentena, tiene que hacer cuarentena. ¿Por qué digo esto? Porque parece que hay una sensación de libertad cuando uno que ha sido en contacto estrecho le hace una PCR y sale negativo.
Si el médico le está diciendo que tiene que hacer cuarentena, independientemente de esta PCR, es porque ahí existe la posibilidad, como lo sabemos, en que esa PCR negativa se positivice al cabo de unos días y la persona pueda contagiar al resto de familiares o de personas con las que convive. Entonces, si estamos indicando en los contactos estrechos cuarentena de 14 días, es importante. La PCR la haremos, la estamos haciendo cuando podamos, pero no en la extrema urgencia. Lo importante cuando una persona en principio es un contacto estrecho y se define como tal, es que, por favor, guarde la cuarentena porque está protegiendo a todos los que le rodean y a toda la sociedad. Y si lo hacemos así, con esto, esta curva que ahora mismo tenemos en ascenso, en 14 días veremos cómo la volvemos a aplanar y nos volvemos a estar bien. Pero si no trabajamos así, si las cuarentenas no se entienden y la gente piensa que esto no va con ellos o hay laxitud en las medidas que estamos poniendo en marcha, pues el problema es que esta curva va a seguir ascendiendo y vamos a empezar a ver las repercusiones. Y van a ser ingresos hospitalarios y desgraciadamente habrán problemas, porque esta enfermedad, pues como sabemos, tiene un pronóstico en algunas personas pues muy malo, ¿no? Hay una última pregunta de María José Jiménez, de Radio Nacional. Consejero, ha dicho que son 105 casos en relación con Bolivia confirmados, con el brote importado de Bolivia. ¿Cuántas personas hay en seguimiento relacionadas con ese brote? Y entiendo también que al distinguir a partir de ahora como un segundo brote el de Atalayas, habría que restar de esos 105 los 40 de Atalayas a partir de ahora. Sí, es que el brote de Bolivia, ya, eso fue como empezó, pero ya ha habido tantas cadenas que ahora mismo preferimos centrarnos en el brote claro de ocio, porque digamos que el brote de Bolivia ya está acabando y se está cerrando. Es decir, hay muy poquitos casos relacionados directamente con esos y con el brote que hubo a través de él, que fue en la empresa hortifrutícola, todo eso está cerrando y ya prácticamente el brote más preocupante es ese junto con el de Cieza. Con el de Cieza que ahora mismo nos preocupa porque no lo tenemos completamente aquilatado. Ahora mismo no sabría decirle la cantidad de personas que ahora mismo en seguimiento por primaria, realmente, pero lo imagino que se lo podremos decir más adelante. Pero vamos, lo importante es que cuando a una persona lo llamen y le digan, mire, usted ha sido contacto estrecho, ahora que todavía no tenemos estas aplicaciones que esperemos tener en septiembre, que directamente notifiquen qué contactos estrechos tienen que guardar cuarentena, mientras tanto, si un médico llama a una persona o le dice que es un contacto estrecho, que por favor haga caso y que esté cuarentenado, ¿no? ¿Se plantearían la posibilidad, no lo sé, de pedir, que igual que se hacen conciertos que son entradas nominativas, a lo mejor el acceder a un bar, que te pidiesen esos datos para poder tener identificado a los clientes que van a ese establecimiento o no? Bueno, algunos establecimientos lo están haciendo. Algunos establecimientos han puesto lectores de QR y cuando una persona entra al establecimiento, pues con el móvil directamente eso, bueno, pues de alguna manera facilita mucho el tema del seguimiento en un caso de que haya habido o haya algún contagio. A nosotros nos vendría muy bien eso, mientras no existan estas aplicaciones que están ahora mismo testando, que yo creo que tiene que haber una aplicación única para todo el territorio nacional y que yo creo que está dando ahora mismo muy buenos resultados en el piloto que se está haciendo en La Gomera. Cuando tengamos la aplicación eso no será necesario, porque directamente la aplicación detecta qué personas han estado más de 15 minutos en los últimos 15 días pegados a una persona que se considera positivo y directamente mandará un mensaje al móvil de manera anónima diciendo que usted ha sido contacto estrecho. Y eso va a ser muy importante, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y ánimo.